El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que viene a caballo, pero trae la gualdrapa. A todas y todos, ¿vale? Quiero agradecer siempre lo que es la conexión directa con nuestra audiencia y más aún con el canal multiplataforma de nuestra televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar muy afectuosamente a todo nuestro Estado Mayor Superior, pero igualmente a todos los organismos de nuestro Estado venezolano. Hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Vladimir Adrianza. Vladimir, bienvenido. Tú que perteneces al equipo de la Fundación del Centro Nacional de Estudios Históricos. Quiero saludar al doctor Omar Hurtado, quien viene siempre para el programa, pero muy especialmente, mira, yo soy muy celoso con esto, el almirante Aníbal Coronado Millán, quien es ministro del despacho a la presidencia. Este es un programa especial que vamos a hacer por los estudios que se están haciendo, tú con estudios postdoctorales, en varias instituciones. Quiero saludar a la Universidad Latinoamericana, a Elmo, al rector, igualmente a nuestra universidad, que está ya nuestro capitán de altura, porque tú eres talasocrático también, a RIUX, que es esta Universidad Marítima del Caribe. Y por supuesto la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, que está nuestro mayor general Pérez La Rosa. O sea, a mí me gusta es con los contactos directos, no está por ahí ni nada. Igualmente nuestro almirante Aníbal Coronado Millán, tremendo instituto que está adscrito a la presidencia, pero también a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, quien tiene hoy un instituto y un Centro Nacional de Estudios Históricos de primera línea. Hoy tenemos que ver un poco, tú que tienes estudios postdoctorales en talasocracia, igualmente en otros temas estratégicos, aterrizar con una guerra multidimensional. Esa percepción es de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Claro, ¿por qué? Porque busca él, dentro de toda esta guerra, unos enfoques. Hay universidades que estudian enfoques, la Universidad Militar tiene enfoque de la guerra difusa, otras universidades estratégicas hoy tienen su enfoque también, pero es importante irnos a los estudios que estás haciendo, Vladimir, porque es importante esto. Por ahí tenemos, primero, saludar a la audiencia, porque tengo un video de guerra cognitiva, pero quiero que tú saludes ahí para después explayar en todo, porque cargas un poco de material ahí que, bueno, mira, de verdad que me honra contigo compartir programas estratégicos. Gracias. Buenos días, mi querido profesor Luis Constantini. Buenos días a toda la audiencia.
de verdad es un placer estar acá en este programa. Ya son unas cuantas horas de vuelo, como dicen trabajando acá, apoyando al camarada doctor Luis Constantini, y para mí es un honor estar aquí en TVFAN. Definitivamente sí, el tema hoy es un tema sumamente importante, sobre todo porque para analizar todo lo que son las guerras de cuarta y quinta generación, y esas guerras de cuarta y quinta generación son justamente el motivo de las cosas que vamos a tratar el doctor Constantini y mi persona en este programa, puesto que tienen que ver realmente con todo lo que está pasando en el mundo entero, pero particularmente con lo que tenemos 25 años y más enfrentando aquí en Venezuela. Ya tendremos tiempo para desarrollar cada una de las aristas que hemos traído para el programa y evidentemente esperamos que sea del agrado y del interés de todas y todos ustedes. No quisiera dejar por alto el saludo al profesor Omar Hurtado Rayuxen, director del instituto del cual yo orgullosamente pertenezco hoy en día, a la profesora Gualquira Zurita, definitivamente, y el resto de los compañeros que están trabajando ahí. Abrazo partido para sacar el instituto adelante en medio de tantas adversidades como las que el país vive en este momento. Así que mis saludos a todos ellos y orgulloso estoy de estar compartiendo esos espacios también en este momento con todas y todos ustedes. Fíjate, un saludo a Conatel, a nuestro mayor general Jorge Márquez, quien tiene que ver todo el tema de los servicios y toda esta visión ahí. Estamos saludando activos con gente patriota, con gente que sabemos que está hoy formulando políticas en favor de nuestro gobierno y más aún con una guerra multidimensional de amplio espectro y con 1040 medidas coercitivas unilaterales. Vamos a ver este video. Te invito, vale, te invito, parte, vamos a ver ese video. Definitivamente las guerras ya no son lo que eran. Desde hace tiempo, antes del primer disparo, la población general es bombardeada psicológicamente sin tregua y durante semanas y meses, a ambos lados de la trinchera. El terreno informativo psicológico y de las emociones cobra cada vez mayor importancia debido a los avances en tecnología y el uso masivo de redes sociales. Las grandes potencias militares lo saben, entre ellas la OTAN, que recientemente financió un estudio sobre la llamada guerra cognitiva, un concepto que bebe de otros como la guerra de la información, la cibernética o la psicológica, pero va un paso más allá. El objetivo ya no es cambiar lo que pensamos, sino cambiar la forma en la que pensamos. Una diferencia que más que un matiz nos adentra en un mundo de posibilidades nada tranquilizadoras, pero que debe conocerse. Ahí les va. Desde hace tiempo, pero cada año con mayor intensidad, nuestros cerebros son sometidos a una avalancha informativa como no se había visto nunca antes en la historia. A través de los medios tradicionales, pero sumándole la inmediatez que da Internet y el aluvión de enfoques y opiniones surgidos de las redes sociales, tanto de grandes cabeceras como de influencers, colegas, familiares y amigos. Y en el ámbito militar, esta avalancha está cada vez más presente en nuestras vidas. Los anuncios altisonantes, la exhibición de músculo militar, los movimientos de tropas, los envíos de armamento y las declaraciones cruzadas nos llegan cada vez más amplificados como parte de la llamada guerra no convencional. Es en esta realidad vertiginosamente cambiante donde aparece una nueva modalidad bélica, la guerra cognitiva. Un concepto acuñado en un estudio financiado por la OTAN hace poco más de un año, lo que deja claro el interés de la organización por esta nueva forma de confrontación. Antes la OTAN tenía 5 dominios de guerra: aéreo, terrestre, marítimo, espacial y cibernético. Pero ahora está hablando de un 6º dominio de guerra, que es el cerebro, es decir, la guerra cognitiva, es decir, el dominio del humano. No solo es una cuestión de propaganda, no solo es una cuestión de amenazas, no solo es una cuestión de explotar el miedo, es explotar las
debilidades del ser humano. No solo quieren cambiar qué pensamos, como en la guerra de la información, con la propaganda y las noticias falsas en las redes sociales, sino cómo pensamos y cómo recibimos la información. Volvemos, ¿vale? Ya estamos activos, ¿no? Guerra cognitiva, ¿qué podemos decir de todo esto, apreciado doctor Adrianza? Bueno, lo por ahí nos primero que mandan hay que decir- mensajes, ¿vale? Por ahí nos están mandando mensajes. Doctor Elmo, próximamente vamos a estar en la Universidad Latinoamericana y Caribeña, igualmente el doctor Ruiz, allá, rector de la Universidad Marítima del Caribe, ¿vale? Talasocrático. Ahí. Bueno, lo primero que hay que decir, estimado profesor, es que definir qué es la guerra cognitiva y en dónde se ubica la guerra cognitiva. La guerra cognitiva es considerada una guerra de quinta generación. Y una guerra de quinta generación, puesto que la guerra ha evolucionado, según algunos autores, por generaciones. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación, que es una guerra mediática y una serie de elementos más, pero sobre todo, ahora estamos viviendo una guerra cognitiva. Entonces, la guerra cognitiva, que se asocia justamente con la guerra cibernética, tiene un objetivo fundamental, que es trastocar las creencias de las personas. Definitivamente hay una definición que yo me traje aquí, que me parece muy bueno para compartir con ustedes. Es un paso más allá de la guerra de la información. Es decir, no solamente es la información o la desinformación, sino que va mucho más allá. Y eso tiene como objetivo justamente llegar a los individuos de los grupos, trastocar los valores de esos individuos, las creencias, valores y toma de decisiones para lograr los objetivos estratégicos. ¿Estratégicos de quién? Del que te está atacando. Definitivamente, toda la situación que nosotros hemos vivido, en buena parte desde, digamos, que desde el mismo momento, 2015, 2016, hasta, para acá, definitivamente ha estado altísimamente impregnada por el marco de la guerra cognitiva. Y, por supuesto, trastocar los valores de la sociedad y las preocupaciones esenciales de la sociedad. En estos días escuchábamos a un importantísimo ponente hacer referencia a algo que uno también ha comentado en algunos espacios, que es como en 2016, justamente a raíz de la escasez, de 2015, perdón, aquí en Venezuela, a raíz de la escasez creada de diferentes insumos personales, realmente se buscaba justamente trastocar la preocupación de la mujer como madre, justamente como elemento fundamental en nuestra sociedad. Entonces, ese elemento es un elemento dentro de los marcos de la guerra cognitiva, puesto que es trastocar la esencia propiamente del ser humano. Y no solamente es eso, es trastocar los valores. El ataque que estamos viviendo ahorita, no ahorita, desde hace por lo menos 15 años, en contra de la figura de nuestro libertador, justamente tiene que ver con esa guerra cognitiva. ¿Por qué? Porque la idea es trastocar la imagen, el legado, todo lo que es la doctrina que dejara el libertador, justamente, que es la que más le hace daño, o mejor dicho, la que más adversa a la doctrina Monroe, que es la que impulsa el imperio de los Estados Unidos y el capitalismo global. Entonces, ese elemento fundamental es parte de lo que nosotros tenemos que entender, que estas cosas no suceden simplemente porque, por coincidencia, sino que suceden porque hay un plan justamente orientado a trastocar las creencias de la gente, a las creencias y los valores de la gente, y a su vez para ponerlos a dudar de las cosas en función de qué, en función de que acepte una agenda de pensamiento que es la que el agresor nos intenta imponer en estos momentos. Entonces, ese elemento tan fundamental, el objetivo sigue siendo la manipulación, las noticias falsas, eso que se llama la posverdad hoy en día. La posverdad es una versión alternativa de lo que realmente ha pasado en función de los intereses de un grupo dominante a nivel mundial que de paso controlan los medios de comunicación a nivel global. Esa posverdad, esa mentira dicha afirmativamente en un sentido goebbeliano, es la que intentan posicionar en la mente de la gente. Y vaya que hay que recordar la frase de Goebbels
cuando Goebbels decía que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Y fue justamente lo que le aplicaron al pueblo alemán después de las derrotas que tuvieron los alemanes en Stalingrado, en Kursk, y cuando las tropas soviéticas se aproximaban justamente a las fronteras de Alemania. Ellos les hicieron pensar que no, que Alemania todavía iba ganando la guerra, cuando ya definitivamente habían pasado un punto de no retorno en torno a todos los fracasos que tuvo el ejército alemán en la campaña para tomar control de la Unión Soviética y particularmente para tomar control de los recursos, no solamente en hierro en principio y luego en petróleo, que era tan importante para ellos en esa campaña, puesto que la Blitzkrieg, o sea, la guerra relámpago, requería grandes cantidades de energía que no tenía, en este caso petróleo, gasolina, etcétera, que no tenía Alemania, y era muy importante justamente atacar a la Unión Soviética. Y no solamente eso, ellos consideraban, y por eso la convirtieron también en una guerra de exterminio, puesto que desde tiempos de que Hitler publicó desde la cárcel el Mein Kampf, definitivamente ya ellos visualizaban el ataque a la Unión Soviética para convertir a esos territorios en estados adscritos al Tercer Reich. Y entonces, evidentemente, eso era parte de un plan ya preconcebido. Inclusive se dice que Haushofer fue parte de los que influyó en el libro que escribió Hitler en la cárcel. Pero justamente ese concepto cognitivo, que hoy en día lo estudiamos en la guerra informática a que nos aplica a nivel del mundo para trastocar nuestros valores, no es un concepto nuevo. Realmente es un concepto que ha venido evolucionando con el tiempo y que ha sido usado en las guerras del siglo XX y particularmente ahora en estas imposiciones o intentos de guerra o guerras del siglo XXI. No sé si tú quieres complementar algún detalle. Ahí tienes un material complementario. Sí. ¿Vemos la lámina? Sí, vamos a verla un momentico ahí para seguir en este tema. No quiero interrumpirte porque no te voy a dar ahorita mensaje. Quiero saludar y vamos a incorporar en el próximo programa, ahí te tengo una sorpresa, del Centro de Estudio Histórico de la Universidad Latinoamericana y Caribeña y de la Universidad Marítima del Caribe. Vamos a traer cápsulas. Okay. Ahorita me están mandando con todo el gusto del mundo. A mí me gusta es cuando me dan permiso. Cuando me dan permiso y me la mandan, pero muy selecto porque sabemos el grado y más el invitado que tenemos, Vladimir. Vamos a ver esa lámina. Ahí la tiene, mira, ahí la tiene para que empecemos a... Ok, en la lámina que ustedes están viendo, fue una proyección que este humilde servidor hizo de todo el tiempo que Venezuela lleva en una agresión continuada por parte de los Estados Unidos. Estamos viendo en principio el tiempo de la administración de Bush-Cheney, luego la de Obama-Biden, luego de eso la de Trump-Pence, luego de eso Biden-Harris y actualmente Trump-Vance. Entonces, como vemos, en los últimos 25 años y más, la agresión contra Venezuela ha pasado de administración en administración de los Estados Unidos. Por el tiempo que sea, todos han tenido una respuesta al respecto, todos han mantenido una política al respecto, de ahí que yo pienso, y es parte de las cosas que vengo comentando en diferentes escenarios, que la agresión contra Venezuela se ha convertido en política de Estado. Y en este año, el año pasado, yo por cierto los invito a leer un par de artículos que publiqué en mi columna en la Radio del Sur a finales y principios de este año, 2025. Y entonces, donde yo realmente ponía en duda que de verdad íbamos a tener una suerte de Donald Trump diferente, como decían algunos analistas,
Y ese Donald Trump diferente ha resultado ser más de lo mismo. Y más de lo mismo porque es la cara fea de un imperio decadente. Y hay que decirlo de esa forma. Eso es algo que yo también lo compartí con un periodista por allá por 2016, 2017, que me llamó para hacer una entrevista y yo le dije, bueno, los Estados Unidos ha decidido mostrar la cara más fea que tiene para ver si por la vía de la coerción definitivamente logra seguir manteniendo el imperio que se le viene abajo. Entonces, el tiempo creo que nos ha dado la razón, el tiempo ha demostrado justamente que lo que ha hecho los Estados Unidos es mostrar realmente su cara más fea. Hemos tenido suavización, algo así como elementos para suavizar esa cara, pero definitivamente, por ejemplo, en el caso de la administración Biden, estuvo muy detrás lo que se llama la Smart Policy, una mezcla de política dura y política blanda, pero sobre todo una política muy hipócrita con respecto a todo lo que es su actuación en el exterior. Ellos dicen que van a hacer algo y realmente por detrás están haciendo justamente lo contrario. En estos tiempos de Donald Trump, ellos han vuelto a la política dura, y esa política dura justamente es amedrentar al enemigo, pero también haciendo ciertas características. Por ejemplo, con respecto a la guerra de Ucrania, ellos se han dado cuenta que los Estados Unidos están a esto de una guerra nuclear. Indiscutiblemente, esa guerra nuclear no le conviene a nadie en el planeta. Entonces, evidentemente, han logrado tratar de sacar las castañas del fuego para luego acercarse a Rusia, porque saben que Rusia es la primera potencia cualitativamente hablando militar del planeta y justamente el único país que puede ponerle freno a la OTAN, tal como también tengo que decirlo así, me tocó decirlo en RT en una entrevista que tuvimos en 2022. Y definitivamente ellos, para evitar justamente, todo el mundo sabe que esa guerra proxy es una guerra de 32 países encabezados por los Estados Unidos contra Rusia, con la idea de que de agredir a Rusia para luego agredir a China. Definitivamente. ¿Por qué? Porque ellos no ven como un competidor internacional o como un juego de intereses simples. No, esto lo ven simplemente como enemigos. Ellos los consideran enemigos. Pero no solamente es contra China o contra Rusia, que son dos potencias principales hoy en día que se han venido a más en los últimos 20, 25 años. Es también contra otros países que no están dispuestos a someterse a las condiciones que ellos aspiran para obtener de ellos no solamente sus recursos naturales, sino una suerte de convertirlos en una suerte de protectorado a nivel internacional para que simplemente siga su política exterior y con esa política exterior mantenga su dominio en el planeta. Fíjate, pues hoy tenemos un video para volver otra vez con el tema de la mente, con el tema la hoy, mente. La mente, ¿ah? La guerra Quien domina cognitiva. la mente domina el mundo. Vamos a ver ese video, ¿eh? El cerebro nos tiende muchas trampas. Hay muchas cosas que están inscritas en nuestra memoria biológica, por decirlo de alguna manera, y que están definidas por el simple hecho de la existencia y el funcionamiento del cerebro. Y aquí entramos en un asunto que es particularmente importante en estos tiempos de redes sociales, en estos tiempos de Facebook, en estos tiempos de YouTube, en estos tiempos de Instagram, de TikTok, de Short. Instagram es una Quiere decir aplicación que aproximadamente 150 millones de años antes que pensáramos, ya reaccionábamos emocionalmente. Y eso está inscrito ahí en nuestra memoria biológica, insisto, por decirlo de alguna manera. Es decir, es posible hacer algo para que nuestras reacciones emocionales comanden nuestra conducta, nuestro comportamiento y que nuestro pensamiento no entre a jugar. Y la respuesta es sí. La era digital hiperconectada de hoy ha redireccionado las reglas de interacción y ha hecho que las fronteras previamente protegidas sean vulnerables a otro tipo de estrategias. La comunicación que nos facilita las redes sociales, la mensajería social y las tecnologías móviles se pueden explotar para influir en la información, las creencias, los valores y la cultura.
El concepto de guerra cognitiva se ha convertido en un término recurrente en los últimos años. En el lenguaje militar, la guerra cognitiva tiene un amplio alcance, desde individuos hasta naciones y organizaciones multinacionales. Descubramos juntos qué es la guerra cognitiva. El término de guerra cognitiva se utiliza para definir acciones realizadas por métodos psicológicos, con el objetivo de provocar una respuesta planificada en el modo de pensar de otra persona. Se realiza utilizando una variedad de técnicas destinadas a influir en los valores nacionales, los sistemas de creencias, las emociones, el razonamiento o el comportamiento de las personas. Representa la idea de combate sin pelear, es decir, posiciona la mente como un espacio de batalla y un dominio disputado. Integra capacidades de ingeniería cibernética, informática, psicológica y social para lograr sus fines. Aprovecha Internet, las redes sociales y hasta medios de comunicación tradicionales para dirigirse a personas influyentes, grupos específicos y un gran número de ciudadanos de forma selectiva y en serie de una sociedad, con el objetivo de desbaratar sociedades enteras, sembrando dudas sobre gobernabilidad, desacreditando procesos democráticos, provocando disturbios civiles o instigando movimientos separatistas. Y así logra... Fíjate, movimiento separatista, un sinfín de cosas que por medio de esas estrategias de la guerra cognitiva busca implosionar los Estados-nación. ¿Qué podemos decir? Porque hemos hablado un poco de todo esto. Fíjate que el redibujo de la escena internacional es muy importante para las potencias en decadencia. Mientras uno ve que China y Rusia abogan por rescatar la Carta de las Naciones Unidas, que justamente habla de la igualdad de los estados, etcétera, y de los derechos humanos y de la colaboración, la cooperación entre diferentes factores del mundo, nosotros vemos justamente a los Estados Unidos, vemos a Europa intentando implotar a las Naciones Unidas. Entonces, la implosión, y por supuesto, y lo hacen mediante una manipulación de toda una estrategia de manipulación del funcionariado que trabaja hoy en día en esas instituciones. Pero lo hacen también explotando, golpeando la mente de las personas. Hay que decir lo siguiente, y dentro de las definiciones que yo me traje, las guerras de quinta generación, particularmente la guerra cognitiva, se centra en la mente del adversario, lo que habíamos dicho anteriormente, buscando influir en sus percepciones, valores, creencias, para lograr el objetivo estratégico del agresor, sin necesidad de recurrir a la violencia física o tradicional. Pero no es que esté excluida la violencia física o tradicional, sino que justificar en la mente del agresor que se desarrolle un mecanismo de guerra física, de guerra tradicional contra él, y que ese agresor, de ese agredido no se defienda, sino que simplemente esté en condición de aceptar aquella humillación. Cuando nosotros vemos justamente todo lo que ha pasado en Ucrania, nos damos cuenta justamente de eso. La manipulación inclusive de la historia, toda vez que nosotros sabemos que la Rusia, desde la Rus de Kiev hasta ahora, definitivamente se ha manejado en esos territorios y que son eslavos, la gente que está allí, eslavos justamente que les toca posicionarse en esa tierra, vivir en esa tierra, desarrollarse en esa tierra, y definitivamente forman parte justamente de un conglomerado de pueblos y naciones que desde allí emanan. ¿Y de allí emanan para qué? Justamente para poder desarrollar su vida en sociedad y su vida como nación. Entonces, eso es parte de las cosas que ellos intentan golpear. Intentan golpear justamente todos los aspectos que tengan que ver con lo que es la cultura rusa, en este caso, cuestionando no solamente gente del siglo XX o siglo, poniendo por ejemplo a Stalin al lado de Hitler, cosas que son bastante diferentes los dos personajes, sino que todos los valores
de diferentes personajes de la historia rusa han sido cuestionados en todos los aspectos, inclusive los aspectos de la cultura rusa, la contribución de la cultura rusa a nivel internacional. Pero volviendo a nuestro caso, prácticamente el ataque contra el libertador Simón Bolívar, el ataque contra todo lo que ha sido la gesta de Unión Suramericana como la que querría el libertador, todo lo que ha sido la defensa justamente el intento de defensa, en este caso desde tiempos del presidente Hugo Chávez para acá, de todo lo que significa el legado de Bolívar, es parte de esa guerra cognitiva que no solamente tiene que ver con los últimos años, sino que tiene que ver con todo un rastro de acciones cuyo objetivo justamente es desdibujar la realidad en la mente de las personas. Es parte de lo que sucedió el 28 de julio. El 28 de julio aquí hubo una mezcla de dos cosas, de la aplicación de los conceptos de la guerra cognitiva y de la aplicación de los conceptos de la guerra cibernética. Y ambas juntas justamente en el concepto de lo que es la guerra de quinta generación, cuyo objetivo realmente es confundir la mente del adversario. Entonces, el momento en que, por ejemplo, en el caso de la guerra cibernética, nosotros vimos, y ya es público, notorio y comunicacional, como un hacker que lo conoce la CIA, lo conoce diferentes gente en el mundo, definitivamente creó mediante un programa que compraron por $50.000, por cierto, de bloquear todos los que fueron los medios de comunicación, medios electrónicos para que se comunicara el CNE con a través de CanTV con el mundo y con todo el país. Ellos hicieron eso, bloquearon aquello porque el objetivo era crear una duda, crear una percepción en la mente de la gente que Nicolás Maduro no había ganado las elecciones. Entonces, de ahí, afortunadamente, la decisión del alto gobierno, la decisión del presidente Nicolás Maduro, de buscar el apoyo del máximo tribunal de la nación para, realizando una auditoría en detalle del CNE, verificar justamente cuáles habían sido los resultados de esa elección. Pero el objetivo, lo que está de fondo, era utilizar la cibernética, utilizar la guerra cibernética o los mecanismos de guerra cibernética para poder impactar en la mente de las personas la percepción de quién había ganado las elecciones y ello justificar posiblemente una invasión al país. Fíjate, ahí tenemos dos temas hoy, tú te me adelantaste, porque aquí no tenemos libreto, quiero decir de una vez al doctor Adrianza. Doctor Ryu, próximamente está usted invitado como nuestro rector de la Universidad Marítima del Caribe, igualmente el doctor Elmo. Claro, aquí estamos a tiempo real, estamos a tiempo real y con la claridad meridiana, empezando la semana, de que estamos claros de que hoy estamos viviendo una guerra multidimensional. Es correcto. Pero yo quería para el próximo segmento dedicarnos a ese tema de la guerra que hoy nos ha impactado a nosotros, porque explicaste claramente, la OTAN es la que crea, claramente con un libro, con un enfoque, creó la guerra cognitiva como otros países del Estado profundo y ha dejado claras cicatrices. Y también nosotros hemos sido parte de toda esa guerra, pero también hemos salido adelante. Se ha neutralizado por parte de nuestro gobierno, que preside estratégicamente Nicolás Maduro Moro. Un saludo a él, a nuestra primera combatiente, la doctora Silvia Adela Flores de Maduro, de parte de todo nuestro equipo de producción, el profesor Demetrio, Francisco Flores, igualmente Wilder Vargas, Omar Ruiz, y Zair Vargas, equipo perfecto que hoy en conjunto, aquí tenemos al teniente corredor de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, tenemos igualmente nuestra tropa profesional aquí que está activa 24 horas porque es TVFAN, somos el cañón comunicacional por la paz, pero igualmente tenemos aquí nuestro general Morales, presidente de TVFAN, y el coronel Patiño, de lo que es hoy nuestro ejército bolivariano. ¿Me permito irnos a una pausa? ¿Cómo no? Vamos a irnos a una pausa.
volvemos, ¿vale? Estamos activos desde nuestra televisora La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con el respeto, Vladimir, ahorita el amigo Ruiz está allá en el grupo de Telegram. Quiero saludar a todo el equipo talasocrático, ¿vale? Riuk, a nuestro rector, a nuestro rector de la Universidad Marítima del Caribe. También tenemos otro grupo, la Universidad Marítima del Caribe. Lo que pasa es que hay dos universidades activas ahorita. Sí. Y la Universidad Militar, por supuesto, tenemos a la Academia mandando mensajes que ya llegaron nuestros cadetes. Igualmente a Liesofan mandando saludos. Y a otras universidades del país, por ahí te mandan saludos a la Universidad del Zulia. Gracias. La UNEFA, que tú eres egresado de la UNEFA, quiero saludar a nuestro mayor general, Nicodemo Ramos, de lo que hoy, de lo que es hoy, una visión estratégica del estudio de la multidimensionalidad. Mire, ese enfoque de Nicolás tiene hoy de verdad una historia, una claridad meridiana y una doctrina. Yo quería enfocarme en algo que tú te me adelantaste, como siempre. Ahí está, mire, carga un sinfín de materiales, pues. Menos mal que lo tenemos aquí ya en digital, que nos lo entregó antes que empezar el programa. ¿Ah? Pero vamos a irnos con un video porque la ciberguerra es hoy. Quiero agradecerte, mira, ya tenemos a Alejandro Corredor. Alejandro, te felicito, ¿verdad? Porque a veces hay que correr de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Por ahí está el sargento Villarroel y tenemos a los demás tropas profesionales aquí. Que correr cuando vienen invitados de este calibre. Vamos a ver ese material audiovisual. Para después volver, porque sé que tienes por ella una lámina que ya no la presentó. Vamos a ver ese video. En la ciberguerra. Y al ver lo que se puede lograr con un ciberataque, nos preocupamos mucho. Las nuevas batallas serán así, en un campo de batalla invisible en el que se enfrentarán equipos de hackers de varias naciones. Hay que recordar también que en la ciberguerra hay muy pocas barreras de entrada. A un país le resulta bastante difícil construir un misil nuclear. Pero la ciberguerra es barata y es fácil que un país desarrolle una ciberarma. Y esa ciberarma puede producir los mismos efectos. Una ciberarma puede dejar sin electricidad a toda la costa este, por ejemplo. Nueva York sin luz, Wall Street sin luz. Ningún banco funciona, ni siquiera puede sacar dinero. Imagínense cómo reaccionaría la gente. Empezaría a cundir el pánico. La gente querría sacar efectivo, pero no se podría porque los cajeros no funcionarían. Luego, dejarían de funcionar las plantas de tratamiento de residuos. No habría agua potable. La gente correría a comprarla en las tiendas. La tarjeta de crédito no funcionaría en las tiendas. Cundiría el pánico. Si pudieras dejar ciego al ejército estadounidense, si pudieras apagar nuestros sistemas GPS y nuestras redes, básicamente nuestro ejército no podría operar y podrían tardar días o semanas en arreglar los sistemas. Podría provocar un daño tremendo. Podrían derrotar ejércitos, flotas, fuerzas aéreas, simplemente dejándolas ciegas, destruyendo sus cibersistemas. Creo que nos enfrentamos a un gran riesgo. Imagínate recibir una llamada de tu jefe con su voz exacta. Pero en realidad es un hacker. Increíble y aterrador. Sección 3. Internet de las cosas, IoT. Número 3. Internet de las cosas, IoT. Nuestros hogares están llenos de dispositivos conectados, desde neveras inteligentes hasta asistentes de voz. Los hackers están explotando vulnerabilidades en estos dispositivos para infiltrarse en nuestras redes domésticas. Un termostato inteligente comprometido podría ser la puerta de entrada a toda tu información personal. Increíble pero cierto. Sección 4. Ransomware más agresivo. Número 4. Ransomware más agresivo. El ransomware no es nuevo, pero ahora es más peligroso que nunca. Los hackers no solo encriptan tus archivos, sino que también amenazan con publicar tu información personal en la dark web si no pagas. Y están usando técnicas de cifrado tan avanzadas que casi nadie puede deshacer. Pantallas de ordenador con mensajes de ransomware. Sección 5. Exploits Zero Day. Número 5. Exploits Zero Day. Estos son fallos de seguridad desconocidos para los desarrolladores de software. En 2024, los hackers están descubriendo y utilizando estos exploits a una velocidad alarmante, comprometiendo sistemas antes de que las empresas puedan parchearlos. Es como si supieran lo que va a fallar antes de que suceda. Conclusión. Y ahí lo tienen, amigos.
Estas son algunas de las tecnologías que los hackers están utilizando en 2024 para robar información. Los espías cibernéticos de hoy pueden infiltrarse en servidores gubernamentales, plantas de energía nuclear, bancos y la computadora portátil de su oficina. Como saben, Singapur ha sufrido una serie de hackeos en el pasado. Algunos de ellos son hacks de alto perfil. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido hackeado. CineAlt ha sido hackeado y en medio de eso ha habido hackeos más pequeños contra el Ministerio de Defensa. Por ejemplo, no debemos asumir que somos inmunes. Hay tres cosas en el robo de datos. Una es que podrías robar secretos de Estado. Número 2. Podría ser una operación de piratería y filtración en la que ingresas correos electrónicos confidenciales y los filtras básicamente para avergonzar o poner a algunas personas en una mala luz. Y en tercer lugar, su robo de contraseñas, porque muchas personas reutilizan contraseñas. Y así, puede haber personas con acceso a sistemas confidenciales cuyas contraseñas están en los datos que se roban. Y puedes usar eso para entrar en un sistema más sensible de lo que realmente rompiste en primer lugar. El papel y la importancia del espionaje digital está creciendo cada vez más. Y más países confían en el espionaje cibernético en lugar de la inteligencia humana, con el fin de obtener información o determinar intenciones de los objetivos o países para lo que les interesa. Los espías cibernéticos pueden incluso hackear la infraestructura que soporta Internet. Los 4.400 millones de usuarios de Internet envían y reciben una gran cantidad de datos, todos los días. Todos sus paquetes de datos son dirigidos en última instancia a todo el mundo por solo 80.000 routers autónomos. Estos enrutadores ejecutan el sistema de control de tráfico de Internet, el protocolo de puerta de enlace fronteriza o BGP. Muchas gracias, corredor. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay una posverdad implícita en ese material. Porque el primer agresor mundial, el primer país que ha utilizado la ciberguerra, y no es de ahora, son los Estados Unidos de América. Entonces, ellos ahí en el video se ponen como víctimas. O sea, a nosotros en Nueva York nos pueden apagar la luz. A nosotros en los Estados Unidos nos pueden afectar la defensa. A nosotros en los Estados Unidos pueden afectar la vida. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Claro. Ellos son justamente los que están haciendo eso. Hay gente que piensa que esto de las redes neuronales es una cuestión nueva. Yo recuerdo, yo trabajaba hace muchos años, hace 30 años en una empresa, X, la cual yo recuerdo que a principios de los 90 estuvimos estudiando el tema de las redes neuronales. Y una de las cosas que uno nota, empezando por esto, es la gran mentira de conceptualizar un computador. Un computador, hay gente que lo ve como el cerebro como una computadora. No, el cerebro es mucho más que una computadora. Es a partir de los años 90 cuando empieza a divulgarse el concepto de la red neuronal. Y hoy en día, justamente los computadores las redes de computadores que actúan a nivel del mundo, actúan justamente bajo el concepto de lo que el cerebro hace, que es enlazar neuronas por un proceso químico, pero definitivamente para establecer relaciones de pensamiento en un ser humano. Pero esas relaciones de pensamiento se vinculan también por la vía de la comunicación con el pensamiento de otras personas. Y eso justamente es lo que ha intentado la gente de la cibernética, la gente de la informática, la gente de las tecnologías de información y comunicaciones, de crear la plataforma para que desde esa plataforma poder influir cognitivamente en todas y cada una de las sociedades que ellos atacan. ¿Por qué? Porque el primer elemento, al igual que en el mercadeo, lo primero, cuando uno estudia técnicas de mercadeo, se da cuenta que el objetivo es justamente llegar a la mente humana para cambiar sus hábitos de consumo, para que consuman un determinado producto. Y esa técnica de mercadeo, que es un elemento psicológico, que está desde inicios del siglo XX estudiándose ese comportamiento psicológico, es el que se aplica justamente en el marco de todo lo que es la guerra cognitiva.
y utilizando justamente los elementos de ciberguerra, que no es más que la inmensa plataforma de sistemas de tecnología, información y comunicaciones que está dispersa en el mundo, pero bajo el concepto de lo que se llaman las redes neuronales, vinculando cada uno de los elementos para llegar a la mente de toda la gente que los ve. Ahí tiene una lámina, ahí, si quiere Sí, la vamos a poner la lámina para yo hacer unos comentarios. Está corredor, mira, quiero agradecerle a todo el equipo, ya está, ahí está, mira, ahí está. Bueno, ok, entonces con esa lámina, pues yo voy a hacer un preámbulo de esa lámina. Desde 1998, más o menos, dos pensadores chinos, pensadores militares chinos, que son Qiao y Wang, definitivamente concibieron el concepto de lo que se llama la guerra sin límites. La guerra sin límites no necesariamente es algo nuevo, porque si vamos a ver, Boves aplicó, el Imperio Español aplicó la guerra sin límites aquí en Venezuela, la empezó a aplicar, forzó el decreto de guerra muerte del Libertador y fue hasta el momento en 1820 cuando el Tratado de Regularización de la Guerra echa de lado la guerra sin límites, pero en los tiempos del siglo XX y siglo XXI, finales del siglo XX, la guerra sin límites hoy en día se hace con todos los medios y por todos los medios. Es una guerra que no tiene un campo de batalla, sino que todos los campos de batalla están mezclados. Entonces, ese concepto es el que pone Qiao y Wang, y a lo que tiempo después de miles de definiciones de lo que son las guerras de cuarta y quinta generación, los Estados Unidos, justamente con dos pensadores que son Mattis y Hoffman, sacan el concepto de la guerra híbrida. ¿Y por qué yo utilizo el término de la guerra híbrida? Simple y llanamente porque ese es el esquema que se ha proyectado sobre Venezuela, sobre todo desde 2013 para acá. Antes nosotros pudimos ver el concepto de la guerra irregular digamos que de 2004 a 2013-14, y antes de eso el concepto del perfecto golpe de Estado, que se dio aquí en tiempos del inicio de los gobiernos del presidente Hugo Chávez. Definitivamente, que de paso fue un golpe de Estado con variantes, porque fue un golpe de Estado mediático, donde no fue la Fuerza Armada la que realiza realmente la que irrumpe contra el Estado-Nación, contra lo que es la presidencia constituida, sino que es a través de los medios de comunicación como se fomenta una revuelta popular en manos del marco social más alto del país para justamente crear las condiciones para derogar un gobierno. Entonces, hemos pasado como tres etapas. Una primera etapa, la etapa de los golpes de Estado clásicos con la variante mediática, luego de la guerra irregular y a partir de 2013-2014 del concepto de la guerra híbrida. En 2020 sale aproximadamente el concepto, que yo no voy a entrar en detalles con respecto a lo que es el concepto de la guerra difusa, que aborda justamente el tema de estas guerras de quinta generación desde una perspectiva que en ese caso es económica, social, política, es comunicacional, aborda diferentes aspectos, es tecnológica, es ambiental y es cultural sobre todo. Pero volviendo Alianza, hay un detalle, porque quiero saludar de verdad primero al doctor coronel Heiva Palma, docente de nuestra Universidad Militar. Quiero saludar igualmente a nuestro mayor general Pérez La Rosa. Ahí tenemos a Heiva Palma, vale, cónchale, tremendo coronel que tenemos ahí, docente, investigador, estratégico hoy. Pero hay una aproximación que no podemos irnos, porque el presidente de la República, nuestro líder, nos habla de la multidimensionalidad. Tú la pusiste a eso ahí, justamente es lo que yo... Pero ahí va la pregunta, el por qué irnos a una apreciación hoy estratégica. Hoy acertadamente ha neutralizado en 10 años toda una guerra multidimensional. Claro que lo es. Es una guerra si Master pudiera poner la lámina nuevamente, claro, yo voy a explicar el concepto tenemos aquí el equipo, mira, emitido por el presidente. Vamos a ver, mira, ahí estamos. Los Estados Unidos en 2005, luego de lo que Qiao y Wang hicieron público en 1999,
muestra el tema de la guerra híbrida. Y el tema de la guerra híbrida es una guerra que tiene en principio 8 ámbitos importantes, que son ámbitos, la guerra se define, por cierto, como una combinación de elementos convencionales y no convencionales, que es diferente ya a lo que fue la guerra irregular, sino que esta toma elementos convencionales y no convencionales para hacer una guerra. Entonces, dentro de los elementos convencionales tenemos en principio todo lo que es la guerra económica. La guerra económica, Pascualina Curcio hizo hasta varias publicaciones, entre ellos un par de libros muy buenos, definitivamente donde define todos los elementos que estuvieron ya económicamente y macroeconómicamente hablando, los elementos que le fueron aplicados justamente a Venezuela para crear esa guerra económica. Pero yo le agrego uno más, y perdónenme decirlo de esta forma, que es la dependencia estructural de Venezuela, sembrada tanto por el Imperio Español como por los Estados Unidos aquí en nuestro país. Entonces, sería largo explicar todo eso, pero definitivamente la forma como los Estados Unidos manejó las relaciones con Venezuela en el siglo XX realmente crearon una dependencia estructural atroz. Venezuela era un país que exportaba petróleo y de paso buena parte del tiempo en manos de las transnacionales, pero también importaba prácticamente de todo. De hecho, hay un video, Luis, que algún día lo podemos ver, que circula en YouTube, en Internet, en el cual habla de un asignado que viene a Venezuela. Un asignado es una figura, es una persona que una transnacional mueve de un país a otro para que conozca las áreas del negocio. Y esas áreas del negocio simplemente se pasea por todo lo que Estados Unidos estaba haciendo. Estados Unidos quería mostrar, en ese momento, de aquí a Venezuela, la construcción del viaducto, las áreas del lago, el hecho de que todas las aerolíneas de Venezuela tenían equipo estadounidense, que todos los carros que circulaban en la calle eran de manufactura principalmente estadounidense. Pero él llega un momento en el video que dice, en Venezuela puedes conseguir de todo. Y se pasa por la esquina de Uruapal, donde está una tienda de electrodomésticos. Y en esa tienda de electrodomésticos dice, te puedes conseguir todo y todo hecho en los Estados Unidos. En pocas palabras, Venezuela era un país al que le habían sido sembrada una dependencia, y yo digo que estructural, no solamente económica, porque incluía toda una serie de aspectos. Entre ellos, la figura de país que ellos intentaron distribuir por los medios de comunicación creados en la época, prensa, radio y televisión, era simplemente la imagen de lo que los Estados Unidos quería proyectar hacia toda América Latina y proyectar a Venezuela como una neocolonia de los Estados Unidos en la práctica. Entonces, esos elementos están colocados justamente en la lámina. Eso fue justamente lo que hizo el mayor daño en el caso de la guerra económica, que era la cantidad de cosas que teníamos que importar. Y justamente eso es parte de lo que la gestión del presidente Nicolás Maduro ha echado de lado, porque Venezuela, a partir de esa experiencia y a partir de todo lo que fue la Operación Freedom 1, que se aplicó para que la oposición ganara mayoría aquí en la Asamblea Nacional, que tanto daño hizo, por cierto, definitivamente aplicó. ¿Para qué? Para que las amas de casa se sintieran mal, para que la gente no consiguiera ningún tipo de suministro, ni siquiera todo tipo de artículos personales, de artículos para el aseo personal. Y definitivamente eso es parte de lo que se ha roto en este momento. ¿Por qué? Porque independientemente de los ataques de Donald Trump, independientemente de las sanciones, de haber puesto la sanción 41A para sacar a Chevron de Venezuela, Venezuela está produciendo ahorita principalmente algo que es muy importante, que es la comida. Lo segundo, Venezuela ha dado pasos adelante en materia del abastecimiento de todo lo que son medicinas.
Tercero, Venezuela, uno camina por las calles y ve diferentes comercios expendiendo cosas que se producen en el país, lo cual disminuye la dependencia estructural del país. Y por supuesto, se ha hecho un gran énfasis en la promoción de nuestra cultura, la cual durante los 40, 50 o 60 años últimos del siglo XX definitivamente estuvo soslayada en todos nuestros medios de comunicación. A esto se suma, en esta guerra híbrida, la ciberguerra, que ya más o menos explicaba el video. La guerra diplomática, que fue justamente el aislar a Venezuela en la región donde 14 países en el Grupo de Lima realmente intentaban golpear por instrucciones de los Estados Unidos a Venezuela para aislarla y someterla. Tenemos el caso de lo que fue la guerra informativa, que ha estado durante todo el tiempo, a lo cual hay que sumarle la guerra psicológica y ahora la guerra cognitiva. Tenemos el soporte, y algo que llama mucho la atención, el soporte a los disturbios locales. El soporte, todos sabemos, todos debemos acordarnos de aquella vez que agarraron a una persona con 200 millones de bolívares en la época, simplemente para pagarle a los manifestantes, entre comillas manifestantes, que se situaban en Chacao y en diferentes partes de Altamira, justamente para crear desestabilización aquí en el país. Entonces, este tipo de elementos está metido allí. Ahora, estos son los elementos no convencionales. Si le sumamos los elementos convencionales, hay que sumarle todo lo que fue los irregulares que trajeron desde Colombia para acá, las fuerzas regulares que de alguna forma, fuerzas especiales que adoctrinaron y entrenaron a esos irregulares, y todo el bordeo que hicieron las fuerzas regulares de los Estados Unidos, inclusive por nuestras costas, fuera de nuestras costas, pero intimidando justamente a toda Venezuela. Fíjate, pero mira, ya el tiempo ahorita en este segmento está ahí. Te tengo una sorpresa. Por ahí para el próximo segmento tenemos ya unas cápsulas audiovisuales que nos hablan de la doctrina. Y ahí vas a ir operacionalizando esa guerra híbrida, como dice nuestro presidente acertadamente, la multidimensionalidad. Quiero enviarle desde aquí, de parte de nuestro productor Demetrio Francisco Flores, que está activo con todo nuestro equipo, Wilder, Omar, Zahir, a nuestra primera combatiente, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro, e igualmente a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Igualmente desde aquí a nuestro presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Hidrogo Amoroso. Un saludo a él por todo lo que está haciendo. Cuando tú hablas, Vladimir, de una guerra, de una ciberguerra, lo que ha aguantado nuestro Consejo Nacional Electoral. Igualmente, un saludo a nuestro poeta de parte mía, a nuestro fiscal general de la República, mano que yo conozco estratégicamente, Vladimir, tú lo sabes muy bien, de lo que es hoy lo que es el poder ciudadano, activos hoy desde aquí, y por eso es que Demetrio le hace esta visión a nuestra primera combatiente. Vamos a irnos a una pausa. Tú sabes, Vladimir, tú me conoces hace tiempo, igual que yo a ti, además los demás investigadores que siempre nos envían mensajes por aquí, fíjate, corredor, es importante esa llegada, ¿ves? Porque entonces de repente uno puede hablar, no, que estos cuadrados, y nos conocemos, Vladimir, con todo el respeto, y mira, aquí estamos activos con el teléfono, mira, aquí está activo. Quiero saludar a nuestro mayor general, ex rector de la Universidad Experimental de nuestra Fuerza Armada, la UNEFA, el mayor general Pascualino Llorillo Fernández. Saludo al cual yo me sumo. Claro, fíjate, nosotros no jugamos a posición adelantada. Tengo un productor que Demetrio está activo siempre, y pedimos permiso. A mí no importa, nosotros pedimos permiso. Ahí tenemos fraccionadamente unos videos
de lo que tú nos venías ya hablando contra Venezuela. Este video lo confeccionó él con un equipo, que son las doctrinas. Hemos hablado un poco, porque sé que tú estás trabajando el tema de la multidimensionalidad. Igualmente, hay otros enfoques que son válidos, y yo felicito lo híbrido, lo difuso, que es con lo matemático. Pero es importante ahorita irnos. Yo quería presentar una cápsula, porque sé que ya tú tienes un fusil comunicacional por la paz preparado, que ya lo mandamos aquí a activar. No, y te agradezco, Vladimir, porque son esfuerzos. No, por favor. Que es para la defensa. Para mí es un honor. No, y son para la defensa de la patria. Saludar a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Reiteramos el saludo y el esfuerzo. ¿Por qué? Porque esta guerra en 10 años no ha sido fácil. No, y tú lo sabes muy bien. En 25 claro, años. tú pones todo el contexto de cuando llegó nuestro comandante Chávez, que es real, que ahí viene la multidimensionalidad, pero con humildad lo que está haciendo nuestro presidente de verdad en la calle, con poquito se hace mucho. Pero vamos a ver ese video. Eso es muy válido. Eso es. Vamos a ver ese video. ¿Cómo es la guerra contra Venezuela? El gobierno de los Estados Unidos viene asumiendo públicamente la agresión contra Venezuela. Sin embargo, esta actitud confesa no revela todos los detalles de la agresión. Algunos de ellos se publican a cuentagotas en informes militares y otros se desclasificarán en los años por venir. Pero ¿cómo se viene gestando el asedio contra Venezuela? El mayor general Pascualino Angiolillo Fernández viene sistematizando el conjunto de teorías y doctrinas de guerra no convencional que el gobierno norteamericano aplica de forma simple o combinada, circunstancial o permanentemente contra nuestro país. Nosotros revisamos aquellos antiguos autores de libros que decían que los futuros conflictos iban a ser por el acceso a recursos vitales. Pues sí, yo creo que ese futuro ya está llegando. La producción de ciertos recursos estratégicos, por ejemplo el petróleo. Tenemos una producción que para el 2015 a nivel mundial se tabulaba en 90.5 barriles de petróleo y teníamos una demanda para el cierre del año 2018 de 97.5 millones de barriles, es decir, un déficit de 7 millones de barriles de petróleo. Cuando usted observa que un recurso estratégico que es necesario, sobre todo para las grandes potencias, empieza a escasear, sin duda alguna se genera una perturbación en el escenario mundial y es lo que estamos viendo. We're looking at the oil assets. It'll make a big difference to the United States economically if we could have American oil companies really invest in and produce the oil capabilities in Revelemos las 10 teorías de guerra no convencional que se están aplicando sobre la nación venezolana. 1. La teoría de la inteligencia estratégica para la política exterior norteamericana, desarrollada en el texto del mismo nombre por el teórico y agente de la CIA Sherman Kent en 1949. Nada nuevo. Esta teoría plantea el uso de armas no convencionales en las próximas guerras, procurando dos cosas: debilitar la voluntad y la capacidad de resistencia del enemigo y fortalecer la propia voluntad y capacidad para vencer. We expect today's measure totals $7 billion in assets blocked today, plus over $11 billion in lost export proceeds over the next year. Against Petroleos de Venezuela, Sociedad Anima, or PDVSA. 2. La teoría de los estados villanos, forajidos o canallas busca satanizar a gobiernos hostiles, entre comillas, tildándolos como estados dominados por regímenes autoritarios proclives al caos, que violan los derechos humanos, amenazan la paz mundial, propician el terrorismo o producen armas de destrucción masiva. Fue el filósofo norteamericano John Rawls quien en su teoría de la justicia estableció los postulados de esta tesis, que Reagan popularizara y que Bush rematara con el concepto de eje del mal en 2002 para designar a Irak, Irán y Corea del Norte. The troika of tyranny in this hemisphere, Cuba, Venezuela, and Nicaragua, has finally met its match. 3. La teoría de la legítima defensa. Los Estados Unidos han convertido esta doctrina en justificación de sus intervenciones militares, especialmente después de los ataques del 11 de septiembre, responsabilizando del atentado al movimiento Al-Qaeda y al régimen afgano, para así ejecutar la Operación Libertad Duradera.
Pero ¿qué ocurre cuando se trata de meras sospechas? El gobierno norteamericano replanteó el concepto y adoptó la doctrina de la guerra preventiva para atacar antes de ser atacados, aunque la amenaza fuera falsa, como ocurrió con las famosas armas de destrucción masiva nunca encontradas en Irak. People of the United States and their friends and allies will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder. We will meet that threat now, so that we do not have to meet it later on the streets of our cities. El 9 de enero de 2015, el expresidente Obama emitió un decreto ejecutivo de emergencia nacional, el cual catalogó sorpresivamente a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Fíjate, es importante porque tú tienes razón en tu apreciación, viendo este enfoque, son 25 años y se cumplieron casualmente en diciembre, 25 años de nuestra Constitución, y pareciera que es un enemigo. Para ellos, nuestra visión geoestratégica, geoeconómica, geoenergética, y yo quería, porque vamos a estudiar las doctrinas, saludar igualmente a todos los que están activos, porque es importante a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estamos buscando programas que son de profundidad hacia lo que el enemigo ha hecho y está ahí y está estudiado por grandes estudiosos de nuestra Fuerza Armada, en el caso del Mayor General Pascualino Llorillo Fernández. Quiero saludar igualmente al General de División César Augusto Febres Cabello, tremenda gestión de nuestro ICFA, saludarlo, con todos estos planes que se están haciendo, igualmente a Rivera Bastardo, a nuestro Mayor General Rivera Bastardo, viceministro de Servicio. En nuestra Fuerza Armada estamos hablando de alto calibre, de lo que es hoy una Fuerza Armada que está activa en la defensa de nuestra patria. Tú tienes ahí un material, quieres empezar a hablar, quieres que te pongamos el material que tienes ahí pendiente. Sí, por favor. Vamos a ver esa lámina, por favor. Vamos a verla para que empecemos a enfocar el trabajo de nuestro postdoctor en Seguridad Estratégica, Vladimir Adrián Saiztamina. Exactamente. Hablando de un tema que el presidente Nicolás Maduro ha dicho, ha conceptualizado, es la palabra, varias veces, que es el concepto multidimensional de la guerra híbrida aplicada en Venezuela, que de verdad deberíamos ponerle ahí en la lámina, y una crítica para mí, colocarle guerra multidimensional, porque esa lámina tiene mucho que ver con lo que ha pasado aquí en Venezuela, y vamos a recorrerla de esta forma. Aquí se ha usado las drogas de Colombia y los carteles de droga para atacar justamente a Venezuela, y lo vemos en el caso de Duque y Uribe, definitivamente los dos jefes de esos carteles. Vemos en la parte de la pérdida de valores, intentar que el venezolano pierda justamente su creencia en Venezuela, inclusive en la creencia de la familia. Yo estos días acertadamente escuchaba al presidente de la República haciendo una defensa de la familia, la importancia de la defensa de la familia como medio justamente para garantizar la cohesión de la familia nacional. Tenemos la despolitización, se ha intentado por todos los medios, sobre todo los sectores jóvenes de la sociedad, de despolitizarlos, como decir, eso de la política no es conmigo. Todo lo contrario, todo lo que hacemos es política, y todo lo que hacemos tiene que ser política, ¿para qué? Para la defensa de la patria. Tenemos el caso de las migraciones inducidas. A Venezuela se le han creado el marco de las migraciones en todos los aspectos. Migrar, ¿por qué? Porque el recurso más importante que tiene un país, más allá de sus recursos naturales, es su gente. Y es la gente justamente la que produce, la que genera el producto de una sociedad. Y eso es justamente lo que ha intentado sacar de Venezuela con gente que forma parte de la población activa del país. Tenemos el caso del lawfare, o sea, la guerra utilizando los aparatos jurídicos de diferentes estados. Afortunadamente aquí en Venezuela hemos sabido jugar con esa variable y definitivamente arrinconar los intentos que en otros países de una forma muy clara, como el caso de Argentina, como el caso de Ecuador, etcétera, definitivamente desde el Poder Judicial, un poder
que en esos casos nadie lo eligió, definitivamente agredir a las figuras políticas que van en contra de los intereses de Estados Unidos en esa área. Tenemos el caos delincuencial. Aquí en Venezuela, afortunadamente, el caso del Tren de Aragua fue decapitado. Fíjate que eso ha tumbado justamente la política de los Estados Unidos. Pero siguió la guerra cognitiva afuera. Ah, bueno, pero parece? siguió la guerra, exactamente, tú lo has dicho, eso es correcto. Pero definitivamente aquí en Venezuela se ha decapitado. ¿Por qué? Porque si algo ha funcionado aquí en Venezuela es la unión cívico-militar policial, en el cual hoy en día se ha tratado de dignificar la función del policía y de no convertirlo como una especie de, yo no lo quiero calificar como era antes. Sí, sí. Entonces, ¿Quieres seguir con la lámina? Sí, todavía me faltan dos detalles que son importantes, que son las invasiones civiles y territoriales que se han intentado hacer en la frontera, la guerra, y un detalle que es muy importante, la gente no puede decir que la guerra proxy es una cuestión que solamente está en Ucrania. Lo tenemos con el intento que ha hecho los Estados Unidos desde Guyana para agredir a Venezuela. Y algo que no por último deja de tener importancia, que son los secuestros de Estado. Lo que está pasando ahorita, a mí me partió el alma, Luis, cuando yo veía la situación de esa madre con su niña que se la arrancaron de los brazos en los Estados Unidos, y el esfuerzo que hizo el gobierno nacional por entregársela. Uno veía hasta lágrimas en la gente que estaba cubriendo la llegada de la niña, porque es que era impactante en ese momento. Y definitivamente esto de los secuestros de Estado es una cuestión realmente inaceptable desde todo punto de vista. Ahí tenemos otra doctrina, ¿quiere verla? ¿Cómo no? Vamos a ver la segunda parte que nuestro mayor general Pascualino Llorillo Fernández no se dio de su investigación estratégica. Ahorita está activo, está en línea. Gracias, nuestro mayor general. Le manda saludos Demetrio Francisco Flores a usted, con todo el respeto y la consideración del caso, usted y a su apreciada familia. Vamos a ver ese video, vamos a ver. Doctrina de la guerra justa. Nace en tiempos medievales durante la hegemonía eclesiástica europea, usada para propiciar intervenciones militares, lavarse la cara y disfrazar de justas las agresiones más injustas. Con ella, los imperios suelen justificar guerras y modos de ejecutarla. En 1977, en el contexto de la Guerra de Vietnam, Michael Walzer publicó el libro Guerras Justas e Injustas, ofreciendo insumos morales y jurídicos para renovar la categoría y ofrecer más capacidad de justificación a sus adeptos. 5. La teoría de la responsabilidad de proteger. Es un recurso jurídico del sistema internacional convertido en excusa para legitimar el derecho de las potencias militares a la injerencia, bajo el argumento de impedir un sufrimiento mayor a la población de otros territorios. But it's a very sad thing that we're not looking for anything other than taking care of a lot of people that are starving and dying in the streets. Teóricamente, solo el Consejo de Seguridad es quien puede hacer uso de ella cuando se trata de situaciones reales o percibidas de genocidio, limpieza racial, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Libia, intervenida en 2011 con la excusa de proteger a su población con un resultado de más de 50.000 muertos, y Siria sufriendo bombardeos humanitarios, entre comillas, sobre la población civil, son ejemplos de esta doctrina. 6. Teoría del golpe duro, suave e inteligente. Para su teórico fundamental Joseph Nye, el poder duro puede asimilarse a un empujón asociado al uso de la fuerza y el dinero. Aplica sanciones, bloqueos y boicot para estrangular y generar daños a la población del país objetivo. En cambio, el poder suave puede asimilarse a la atracción o a la cooptación mediante recursos intangibles como las instituciones, las ideas. Nye aclara que no es necesariamente mejor torcer las mentes que torcer los brazos. ¿Recuerdan a Obama? Occasionally have to twist the arms of countries that wouldn't do what we need them to do if it weren't for the various economic or diplomatic or in some cases military leverage that we have. Sin embargo, Estados Unidos procura conservar la supremacía frente a sus objetivos por medio del poder inteligente.
entendido como la habilidad para combinar los recursos del poder duro y el poder suave en estrategias efectivas. American leadership has been wanting, but is still wanted. We must use what has been called smart power, the full range of tools at our disposal: diplomatic, economic, military, political, legal, and cultural. 7. La teoría del caos constructivo fue diseñada por el asesor en política exterior de los Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski. Sostiene la necesidad de alentar y apoyar conflictos violentos, crisis económicas y/o sociales dentro del país objetivo, incorporando variables perturbadoras. Well, they've got a lot of pressure right now. They have no money, they have no oil, they have no nothing. They got plenty of pressure right now, so we'll see. They have no electricity. And other than military, you can't get any more pressure than they have. Busca el acoso y derrocamiento de un gobierno o, en su defecto, la fragmentación de ese territorio para poner gobiernos aliados en los espacios geográficos surgidos de las acciones secesionistas. When the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan. And then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, lo primero que enlazando lo que el video de el mayor general Angiolillo con lo que veníamos diciendo, es que esas doctrinas las cuales él habla allí son doctrinas imperialistas para guerras imperialistas. Definitivamente es así. ¿Por qué? Porque la gente cree que el imperialismo es una cuestión del siglo XX. No, el imperialismo es tan viejo como la humanidad. Claro. Lo dice inclusive Lenin en su libro El imperialismo como fase superior del capitalismo, cuando habla después de la expansión justamente de la potencia. Son guerras imperialistas. ¿Y quiénes son los países imperialistas? Los países occidentales principalmente. ¿Quiere ver la lámina? ¿Quiere ver la lámina un momentico? Ok, vamos a poner la lámina otra vez, que siento que ahí hay un detalle que está ahí escribiendo. Entonces, ese detalle, exacto. Entonces, como nosotros vemos ahí que todos esos elementos de desestabilización que se conjugan en el caos de delincuencia, que es parte del caos constructivo de Brzezinski, en las invasiones civiles territoriales, que son parte del caos constructivo, en las guerras proxy, que es enmascarar una guerra de mayor escala, en las drogas, que es un elemento fundamental para ellos, para financiar esas guerras, la pérdida de valores. Me recuerda a Nicaragua con Reagan. Ah, claro, es que justamente es el mismo caso. Claro, ahí estamos hablando aquí de cómo ellos utilizan los recursos de los lavados de dinero para implosionar los pueblos. No, y mucho más acá, claro. Lo que pasó en Nicaragua con todos los caos que ellos intentaron formar hace pocos años, a lo cual el gobierno del presidente Ortega logró vencer. La despolitización, justamente para que la gente no tenga una percepción de lo que está pasando, las migraciones inducidas que tanto daño le han hecho a Venezuela en los últimos tiempos, y por supuesto lo que para mí es muy importante sumar ese elemento, que son los secuestros de Estado. Tú lo hablaste hace ratito. Sí, secuestros de Estado, ¿por qué? Porque indiscutiblemente todas estas doctrinas, las cuales resume extraordinariamente el video del mayor general Angiolillo, definitivamente son doctrinas imperialistas que se enlazan con estos elementos tácticos para poder desestabilizar un país y para poder luego con la guerra cognitiva, con el marco de la guerra cognitiva, hacer pensar que es el gobierno de ese país o son los pueblos de ese país los que están cometiendo los errores y no es un elemento inducido. Claro. Entonces, esos elementos inducidos, justamente, para mí, el peor de todo, lo peor que el colofón de esa cuestión ha sido justamente convertir a El Salvador en un país cárcel, hay que decirlo así, con un presidente títere del actual gobierno de los Estados Unidos, al cual ya no le queda máscara que poner,
porque el que creía originalmente que el presidente actual de Salvador Bukele era una suerte de nuevo revolucionario que salía a la escena en América Latina, se ha caído totalmente. Eso simplemente se ha convertido en un secuestrador de Estado. Y habrá que ver, porque el derecho internacional está en su contra, cuando él deje de ser poder en ese país. Hay que decirlo así. Entonces, todas estas guerras imperialistas influyen, estas doctrinas de guerra imperialista influyen justamente sobre todos los elementos que hace los países imperialistas para garantizar el control de los países periféricos y hacerse de las materias primas a un precio muy barato. Aquí en Venezuela se quieren, Donald Trump lo ha dicho la vicepresidenta de la República varias veces, se quiere llevar el petróleo sin pagarlo. Y lo ha dicho el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lo ha dicho también el presidente de la República. Entonces, indiscutiblemente, ellos ya han pasado el marco de dar migajas simplemente por arrebatar lo que los países tienen. Y eso es justamente lo que nosotros no estamos en capacidad de regalarles, porque es nuestro, nos corresponde a nosotros. Inclusive nos corresponde desarrollar el país para evitar justamente todo lo que es la dependencia que nos han sembrado y para poder nosotros tener la capacidad para desarrollar en lo económico civil y en lo económico militar los elementos necesarios para enfrentar una guerra que no es una guerra que se le ve fin a la vuelta de la esquina. Yo con responsabilidad, y asumo la responsabilidad de decirlo, esto va para largo y nosotros tenemos que llenarnos moralmente de valor y de conocimiento y de actitud para seguir enfrentando y derrotar esta guerra en algún momento. Fíjate, vamos a irnos a una pausa, rapidito por ahí, ya tenemos, y quiero saludar a todos los que están activos a la hora. Nos falta un último segmento, pues quiero venir con los balances, tenemos que ver no nada más lo que ha hecho nuestro gobierno, como tú lo dijiste, una guerra que lleva 25 años, pero también ahorita vamos con la acción estratégica, nuevo eje de poder, la protección a nuestros inmigrantes y todo un sinfín de cosas que hoy está haciendo nuestro gobierno. Ya nos vamos a ir a una pausa, ya por ahí tenemos el reporte del Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalística. Saludar a nuestro comisario general Vladimir Flores, parte del profesor Demetrio Francisco Flores y de todo el equipo desde aquí a nuestros 6 CPC. Vamos a irnos con ese reporte, vamos a una pausa y volvemos. Reporte del 6 CPC. Presentamos el boletín 304 de esta semana del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística, que se encuentra en perfecta fusión popular, militar y policial, bajo los lineamientos estratégicos de nuestro comisario general director Douglas Rico y nuestro apreciado comisario general Vladimir Flores. En esta segunda publicación presentamos a nuestra primera combatiente, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro, que recibió en sus brazos a la niña secuestrada por el Imperio norteamericano Michaelis Espinosa. Otra acción contundente de nuestro gobierno protegiendo a nuestros inmigrantes. De igual forma, nos presenta en la tercera publicación el 6 CPC, que tras trabajos de investigación e inteligencia realizó con otros organismos del Ministerio de Interior, Justicia y Paz el proceso de autodepuración de un grupo de funcionarios que estaban vinculados al tráfico de drogas. En la cuarta publicación de esta revista, el 6 CPC realizó reunión para afinar estrategias de investigación en materia de violencia y homicidio. De igual forma, en otro orden, en su quinta publicación, el 6 CPC hace un llamado contra las estafas bajo esquemas Ponzi. Vean esta
nuevas formas de lo que son las estafas. En la 6ª publicación de esta buena revista se lleva a cabo recepción y transmisión de mando de oficinas en la Delegación Estatal de Falcón. En la 7ª publicación vemos la jornada de capacitación sobre documentación vehicular. En la 8ª y 9ª publicación tenemos un paquete de fotografías que nos demuestra cómo el 6CPC está hoy en primera línea trabajando en la criminalística, pero también en lo que es estar de la mano con los intereses nacionales. Nos despedimos con esta última publicación de esta semana con las reflexiones estratégicas de nuestro comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que nos lleva: trabajamos continuamente por la patria, repotenciados por la visión del futuro. Nosotros no paramos. Nos despedimos de esta semana, de esta publicación estratégica que tu programa referente informativo presenta todas las semanas. Reporte del 6CPC. Quiero agradecerte, Adrianza, por este compartir hoy. Y después de ver las doctrinas que quieren implosionarlo y no pueden, hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una unión popular, militar y policial que lleva nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, perfectamente y con claridad meridiana, mando y conducción hacia lo que es un logro, mantener la paz, la prosperidad. Yo quería ver los resultados hoy de lo que ha sido y siempre será, con este Dios que nos ilumina, lo que es la decisión perfecta de nuestro gobierno en cuanto a lo que es el trato, la ayuda, la solidaridad y por supuesto la protección a nuestros inmigrantes. Vamos a ver estas cápsulas, por favor, te invito. Sí. Arrebatarle una niña de 2 años a una madre migrante solo porque es migrante y es venezolana y acusarla sin pruebas de que es miembro de una banda criminal y ponerlo como excusa para robarle a su niña es un crimen ante cualquier ley internacional. Si en este mundo hubiera justicia, la gente que lo hizo debería estar presa. Sin duda. Si en este mundo hubiera justicia. Pero ni la Corte Penal ni la Corte Internacional de Justicia hacen nada por la justicia. Se ocupan de y si en Estados Unidos hubiera justicia, espero que la haya, algún juez rescataría a esta niña, metería preso a quien se la arrebató de los brazos de su madre en el avión que la iba a regresar a Venezuela y se la regresaría de inmediato. Quienes están dando estas órdenes se parecen a los perseguidores nazis. Aquí entre nosotros está lo que ha hecho Mengele, mejor conocido alias Bukele, Mengele, Nayib Mengele, en El Salvador, de secuestrar 252 venezolanos que no han dado fe de vida, no les permiten abogados, no tienen tribunal que los enjuicie, no han cometido delitos en El Salvador y los tienen desaparecidos. Ahí, si hubiera justicia internacional y si en El Salvador hubiera justicia, si la Corte Suprema de El Salvador, la Fiscalía de El Salvador hiciera justicia, no estuviera amordazada a Mengele, llamado Bukele, Nayib Mengele Bukele, bueno, sencillamente ya estuvieron en libertad, esos 252 venezolanos secuestrados.
donde hay muchachos taxistas, barberos, delivery, profesionales, gente. Que este sería el vuelo número 22 y arribaron al país un total de 222 nuevos venezolanos. Escuchemos. A todos los medios que estuvieron, que estuvimos cansados, venimos subiendo escaleras. Todos los medios que estuvieron pendientes, a este pueblo que estuvo solidario y al gobierno que estuvo firme. Bienvenida, Michaelis. El gobierno que estuvo firme. De verdad que me solidarizo con nuestra primera dama, primera combatiente, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro, en el cual ella tuvo en esa firmeza de nuestro gobierno de recibir el rescate totalmente de nuestra niña Michaelis. Y todo esto que hemos estado hablando, que eso es producto de las doctrinas. Quería que tú nos comentaras, por ahí tenemos una sorpresa que te tengo y lo voy a decir por aquí, para no quedarnos por fuera. Ahí tenemos una cápsula que es los logros de los nuevos ejes de poder que se lograron allá en Rusia. Ajá, bueno, pero claro, pero yo quería no irnos sin esa cápsula. Perfecto, mira, ahí lo que ha dicho la cápsula anterior tiene que ver con los secuestros de Estado. Eso es lo que definitivamente es un secuestro de Estado lo que se ha hecho con Michaelis. Definitivamente con un secuestro de Estado lo que se ha hecho con todos los que han mandado a El Salvador, que todavía están allá. Y estamos peleando por eso y el gobierno estamos trayendo poco a poco. Claro. Definitivamente el Estado venezolano está trayendo poco a poco y ojalá definitivamente le brillara un poco el cerebro a esta gente para entender que eso es un delito de lesa humanidad lo que ellos están haciendo. Definitivamente es así. Pero todas estas cuestiones forman parte de un contexto mucho mayor, que es el que hemos venido hablando desde la guerra irrestricta, lo que aportó el mayor general Yorillo de las diferentes doctrinas que yo las califico de imperialistas en el tiempo. A esto se le suma lo que es el concepto inicial de la guerra híbrida. Luego hablamos de todo lo que son los complementos de esa guerra híbrida para convertir en lo que el presidente de la República dice guerra multidimensional. ¿Tienes una lámina por ahí pendiente? No, sí, esa ¿Cuál es la número? ya la vamos a ver. ¿Cuál es la número? Y hay un detalle con el que yo creo que no podemos soslayarlo, que es el intento de la posverdad de disfrazar la situación de incremento, de mejora en la situación económica que el país tiene y entre los elementos de la situación económica, la producción petrolera. Por favor, si me pones la lámina que habíamos hablado. ¿Cuál es la número? ¿Qué número es? Número 8. La número 8, por favor. La número 8, por favor. Estamos activos. Vamos a verla. Ahí está. Ajá, esa lámina que está allí muestra la producción petrolera de Venezuela desde el 2021 al 2024. Aquí se ha dicho, se ha intentado decir que Venezuela no ha subido la producción petrolera, pero el hecho es que independientemente de la presencia o ausencia de Chevron Texaco en el país, ahí tenemos una gráfica que demuestra justamente el incremento a más de 1 millón de barriles, día de la producción petrolera nacional. Eso no son cifras que haya producido algún ente local. Yo las tomé justamente de un ente internacional, el cual está colocado al pie de la lámina. Definitivamente son cifras confirmadas y son cifras que muestran realmente el crecimiento de la producción petrolera y la posibilidad de colocación de esa producción en el exterior. Si nos vamos a la otra lámina, la lámina número 6, que es la siguiente, por favor, veíamos que se ha revertido la tendencia que se tenía desde 2014, cuando se empezó a golpear a Venezuela con las mal llamadas sanciones unilaterales de los Estados Unidos y con las medidas coercitivas unilaterales que empezaron justamente con la primera sanción, la declarada Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. Definitivamente se nos aplicó todos los elementos de guerra que conversamos en la parte anterior, sobre todo el marco de la guerra económica.
faltaría una lámina, pero no la trajimos, que tiene que ver con los inmensos niveles de inflación y cómo se han logrado poco a poco disminuir esa hiperinflación a niveles de inflación que vienen más o menos siendo manejables dentro de los esquemas que se están manejando. Arianza, te tengo una pregunta. 80 aniversario de la Gran Guerra Patria. ¿Quieres ver un video de los logros también que estamos haciendo? Que tú hablabas, escúchame bien, ya va. Porque yo sé que tú tienes toda la estrategia geopolítica, geoeconómica, geoestratégica de lo que está haciendo nuestro gobierno. Yo quisiera ver ese video para ir viendo también fuera de todo esto. No, es que todavía tenemos tiempo. Vamos a ver ese video. Rusia y Venezuela, Asociación Estratégica para el Desarrollo. Venezuela hace historia. Junto al presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, quienes fueron recibidos en el Gran Palacio del Kremlin para participar en el desfile que conmemora los 80 años del Día de la Victoria sobre el fascismo. El evento tuvo lugar en la emblemática Plaza Roja de Moscú. Allí, más de 29 jefes de Estado se reunieron para acompañar al presidente Vladimir Putin durante una ofrenda floral ante la tumba del soldado desconocido. Más de 10.000 soldados rusos marcharon con orgullo como símbolo de la victoria sobre el nazismo en 1945, hecho de gran significado no solo para el pueblo ruso, sino para toda la humanidad. La participación del jefe de Estado Nicolás Maduro en este evento reafirma los lazos históricos de solidaridad entre el pueblo de Lenin y el pueblo de Bolívar contra el imperialismo y el fascismo. Más tarde, el presidente Nicolás Maduro se reunió con el líder del gigante asiático Xi Jinping, fortaleciendo lazos de cooperación y fraternidad entre ambas naciones. Caracas y Beijing revisaron el mapa de cooperación conjunta que se ha fortalecido ampliamente, especialmente durante la presidencia del comandante Hugo Chávez, convirtiéndose en una asociación estratégica integral. Hoy estamos verdaderamente en la puerta de un mundo multipolar, donde han surgido nuevos ejes de fuerza, nuevas potencias, superpotencias como la China, como Rusia, y van surgiendo un despertar en nuevas regiones, como América Latina y el Caribe. Allí vamos nosotros con el ideal de Bolívar, construir una patria eminentemente popular y absolutamente soberana. La definición que hicimos en septiembre de 2023 de establecer una asociación estratégica para todo momento y a toda prueba está dando resultados. Y fue una decisión tomada de manera pertinente y a tiempo. Creo que los grandes resultados que estamos obteniendo podemos multiplicarlos. Estoy seguro que de esta reunión van a salir lineamientos bien contundentes y precisos para nosotros seguir avanzando juntos. Me alegro mucho de encontrarme con nuestro viejo amigo, el presidente Maduro, esta vez en Moscú. Estoy dispuesto a trabajar con usted para seguir profundizando la cooperación práctica entre nuestros dos países, para impulsar las relaciones entre China y Venezuela. Estamos unidos a un nuevo nivel y para crear mejor los intereses de ambos países. La participación de Venezuela en estos espacios multilaterales ratifica los avances en la política internacional sobre la base de la diplomacia bolivariana de paz, basada en el respeto mutuo, la cooperación y la autodeterminación de los pueblos, consolidando así las relaciones de Venezuela con el resto del mundo. Vladimir, logros para decir que estamos en resistencia, que estamos hoy neutralizando 1.040 medidas coercitivas y que estamos preparados, Vladimir. Sí, tengo que decir, Luis, que tuve el honor de que desde varios medios me llamaran la semana pasada para cubrir justamente esa noticia.
hicimos 3 o 4 apariciones mediáticas y una de las cosas que uno ve es que el cambio de panorama geopolítico que Venezuela está teniendo. Cambio de panorama geopolítico porque las dos principales, porque hay que tomar en cuenta Irán. Saludar a nuestro gobierno de Irán. En este siglo XXI son China y Rusia. Definitivamente el hecho de que Venezuela, desde la perspectiva de sus relaciones internacionales, esté vinculada a la construcción de un mundo de iguales, como es un mundo de beneficio mutuo compartido, como le dice el presidente Xi Jinping, y comparta con Rusia un valor fundamental, que lo dijo el presidente Vladimir Putin en el 2018. El presidente Vladimir Putin dijo, tal vez para algunos países el concepto de soberanía no es importante, pero para Rusia sí lo es. Y si algo ha puesto la administración, tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro, sobre el tapete, es el concepto de soberanía aquí en Venezuela. Entonces, esos elementos hay que tomarlos en cuenta porque estamos hablando de la creación de un mundo en el que las relaciones internacionales no van a ser las tradicionales relaciones centro-periferia que Occidente está acostumbrado a desarrollar. La relación centro-periferia, la periferia se acoge a lo que dice el centro, en lo económico, político, social, cultural, y para ustedes contar. En el caso de un mundo de iguales, estamos hablando de un mundo donde cada estado es igual que otro y donde hay una comunidad, como lo dice el presidente Xi Jinping, de beneficio compartido. Y eso es justamente la política que ha venido haciendo China concretamente en África y en diferentes países, y justamente es lo que nosotros intentamos en este momento concretar en toda una serie de aspectos que el presidente dijo y no dijo. O sea, dijo porque los anunció difusamente, hay que decirlo así. Y ¿por qué? Porque definitivamente hay muchas más cosas que irán las acciones mostrando en los próximos tiempos. Venezuela realmente ha sido acogida sumamente de una forma muy grata en las reuniones de la conmemoración y celebración, aunque es una celebración a veces triste por la cantidad de personas que murieron allí, de la Gran Guerra Patria. Hay que ver la forma como el pueblo ruso y el presidente Vladimir Putin acogió a la delegación venezolana encabezada por el presidente Nicolás Maduro y la primera dama. Han sido logros, ahorita ya culminando, han sido logros estratégicos que a pesar que hay una doctrina, toda una operación de una lucha no armada, como tú lo has explicado hoy, es decir, hay logros significativos que tenemos una perspectiva muy positiva. La audiencia que nos está viendo ahorita. Elecciones, nada más y nada menos que tenemos para nuestras gobernaciones, para nuestra Asamblea Nacional, para todo este panorama, porque sé que nos va a seguir acompañando en estos días estratégicamente. ¿Qué podemos decir ya para culminar? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que ir a votar porque eso es una forma de defender el país, simplemente. Hay que defender el país y hay que defenderlo de quienes quieren arrebatarnos el país. Y votar es una de las formas como nuestro pueblo puede expresar realmente su deseo de garantizar esa soberanía y esa independencia que está en el artículo 1 de la Constitución y que reza en el artículo 5 de la misma Carta Magna, pero sobre todo hay que tomar en cuenta un detalle. Todos somos corresponsables de la seguridad de la nación y eso en el artículo 326, el que quiera corroborarlo puede revisarlo. Todos, el votar es una forma de ejercer esa corresponsabilidad en la seguridad de la nación y por supuesto, es que yo le sumo algo personal, hay que votar por quien defiende el país, no por quien lo entrega, así de simple. Fíjate, ya culminando el programa por el día de hoy, quiero agradecerle al doctor Vladimir Adrianza por este compartir, igualmente saludar a todas y todos. Quiero de verdad felicitarte, saludar a la Universidad Marítima del Caribe, a la Universidad igualmente de nuestra fórmula perfecta con el profesor Elmo, la universidad
que hoy está hacia lo que es el estudio latinoamericano y caribeño, la Universidad Latinoamericana y Caribeña. Por ahí nos mandan mensajes de la Universidad del Zulia, docente, de la Universidad Simón Bolívar, el profesor Víctor Totisco, de la Universidad Central de Venezuela, internacionalistas que te conocen. Bueno, mira, aquí tengo un listón de verdad grande de varias universidades. Bueno, de la Kleiber Ramírez también, del Vigía. Saludar a todas y todos. Y de verdad desde aquí, de la República Bolivariana de Venezuela, nos despedimos como siempre. Activos, que está referente informativo con Demetrio, Francisco Flor igualmente, Wilder, igualmente Omar y Zahir. Quiero saludarte, expresarte, de verdad como siempre, profesor, nuestra visión corresponsable de defender la patria.